¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como todos los días domingos le damos la más cordial de la bienvenida a este espacio que tenemos a través de Regio Vivo, el mundo de los profesionales. Como todos los fines de semana y a partir de las 6 de la tarde siempre tenemos una charla muy interesante aquí en nuestro estudio, trayendo profesionales en diferentes rubros, y el día de hoy tenemos un invitado especial. Nos acompaña el contador público Carlos Benavides González, quien nos viene a platicar de fiscalización, de las nuevas reformas, cómo nos impacta sobre todo a nosotros como ciudadanos, como contribuyentes. Tenemos muchísimas dudas al respecto y para eso invitamos el día de hoy al contador Carlos Benavides. Muy buenas tardes, contador, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Antes de platicar ya del tema que tenemos planteado para todo nuestro público, nos gustaría que primero platicara con nosotros sobre su trayectoria, sobre sus estudios, cómo se va desarrollando sobre todo en el tema fiscal. Muy bien, muchas gracias. Mira, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente soy el director, socio director de Enterprise Network Worldwide en Monterrey. Es una firma mundial, somos la número 8 a nivel del mundo. ¿Okay? Entonces la especialidad de nosotros es meramente fiscal, auditoría, defensa fiscal, legal, etc., ¿no? Mi trayectoria profesional se basa primero se trabajó en Gosler, es un despacho, una firma de contadores públicos. Ahí fue donde me formé yo como fiscalista, como asesor de empresas. Es un despacho que ya se transformó, ahorita es Howard, y es un despacho que meramente de auditoría. Sin embargo, en aquellos años, en mis inicios, la materia fiscal estaba apenas tomando auge, ¿no? No era tan importante, ¿no? A raíz de que se empieza a meter más la cuestión fiscal y que hacen obligatorio el dictamen fiscal para las empresas, ahí es donde se empieza a abrir ya la especialidad y a empezarse a interesar más en la materia fiscal, ¿no? Eso es en Gosler. Dentro de mi carrera, dentro del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, bueno, tengo una carrera interesante, importante, donde fui presidente del Comité Fiscal en el año 2002 2001 y 2002. Y también tuve el cargo de síndico del contribuyente en el estado de Nuevo León por parte del Instituto de Contadores Públicos, y vicepresidente de actividades fiscales del mismo colegio, ¿no? O sea, ¿Qué fue lo que lo orilló, o qué fue lo que le llamó la atención del tema fiscal? Si estamos hablando que ya hace muchos años no era tan tomado en cuenta, ¿por qué orillarse, por qué irse por esta rama? Sí, bueno, mira, es un tema muy, muy interesante. Lo que pasa es de que como es un tema cambiante, que constantemente hay reformas, constantemente hay cambios, hay muchos profesionales que no les gusta eso, a ellos les gusta más lo fijo, que no haya muchos cambios. Entonces es una oportunidad. Y dices, oye, bueno, pues si es una ley debería ser para abogados. Claro. Pero si tú te fijas, todo la base de contribuciones es con base a la contabilidad. Sí. ¿Ves? Entonces, con base a los controles internos, con base a los comprobantes, con base a la contabilidad. Entonces, es el contador público el más indicado para manejar esta área, junto con el apoyo del trabajo de codo a codo con los abogados fiscalistas, que es como estamos trabajando actualmente. Y la verdad es que es un tema interesante, es un tema complicado, es un tema que a muchos no les gusta. Si tú te acuerdas, si tú te fijas, el principal accionista de todas las empresas es el fisco. Sí. ¿Por qué? Porque participa con el 30% de las utilidades. Si tú le agregas el 10% de la PTU, estás hablando ya de un 40% de que tiene que contribuir la empresa, el 30% al fisco y el 10% a los trabajadores. Y ahí la importancia. Ahí la importancia de asesorar a las empresas, de asesorar a las personas, de cómo cumplir con sus obligaciones fiscales, optimizando la carga fiscal dentro del marco legal. O sea, cómo lo podemos hacer para que cumplan y pagando exactamente lo justo, ¿no? Y hablando de fiscalización y este tipo de temáticas, no hace mucho tiempo se acaban de prácticamente aprobar
leyes a nivel federal que tienen que ver con la fiscalización y que a muchos como contribuyentes a lo mejor nos quedan algunas dudas todavía del funcionamiento, pero sobre todo de cómo debemos cumplir nosotros como ciudadanos con estas aportaciones. ¿Puede platicarnos un poquito en qué consisten estas nuevas reformas que ahora nosotros estamos utilizando? Sí, bueno, mira, este tema es muy importante, muy interesante. El punto es que la autoridad, o te voy a dar un dato estadístico, en el sentido de que el 80% de la recaudación fiscal se basa en el 20% del padrón de contribuyentes. Nada más. Entonces quiere decir que el 80% no está tributando. Exactamente. ¿Ves? Entonces por eso es esta nueva disposición de la incorporación fiscal y que estar formal te conviene, son los slogans del gobierno. Y ese es principalmente el motivo por el cual el fisco quiso imponer esta reforma. ¿Pero cuál fue tu pregunta? Sí, va enfocada a eso. Ahora, el 80% de las personas o de los negocios entonces están en la informalidad. Lo que se quiere entonces es guiarlos a una formalidad para que tengan esa posibilidad de aportar. Pues sí, fíjate que el aspecto de la tecnología, de la cuestión electrónica, de la cuestión del internet, de la página del SAT, todo eso, ha venido a facilitar tanto a los contribuyentes como a la autoridad cumplir con las obligaciones fiscales. Por ejemplo, si tú te acuerdas anteriormente, tú ibas al banco con tu declaración, te la sellaban y la pagabas. Exactamente. Anteriormente tú hacías una factura en la máquina de escribir o en la computadora con 3 copias y entregabas una al cliente y otra la guardabas, pero ahora ya no. O sea, ahora ya es todo a través del portal de internet. O sea, ahora tus declaraciones las pagas en el portal del banco por internet. Ahora tus facturas las haces de manera electrónica, ya no en papel. Entonces, al momento de estar haciendo una factura, una copia se va directamente para los registros de la Secretaría de Hacienda y otra copia tú la archivas y el cliente, ¿no? Entonces, la cuestión tecnológica es muy importante en este aspecto. Es ahí donde se ha estado atorando un poquito la autoridad en el sentido de cómo podemos hacer llegar esta información a los taxistas, por ejemplo. Si tú te agarras aquí Venustiano Carranza, o sea, todos son personas físicas, o la mayoría son personas físicas que están en la informalidad. Sí. ¿Ves? Entonces lo que quiere la autoridad es, oye, agárrate la calzada, Padre Mier, Ruiz Cortines, o sea, ¿cuántos negocios hay que no están pagando, que no están registrados? Que no? Eso es lo que está buscando la autoridad, incorporar más contribuyentes al padrón de importadores. Los mismos sindicatos de trabajadores, la CTM, la CROC, etcétera, cómo hacen llegar esta información a todos los mercados de rodantes. Claro. ¿Cuántos mercados de rodantes hay? Miles, cientos, ¿no? ¿Cuántos vendedores? ¿Tú crees que paguen impuestos? ¿Tú crees que estén registrados en la Hacienda? No. Entonces, oye, incorpórate. Entonces, yo he tenido noticias de que a través de los sindicatos han estado tratando de incorporar a la formalidad a todas estas personas a que paguen algo de impuestos, ¿no? Contador, hay mitos respecto a estas nuevas disposiciones. Una es que se dice que se va a pagar mucho más dinero, es decir, nosotros como contribuyentes, que lo que se quiere es eso. Pero otro también que siempre ha existido es muy trabajoso, es muy tedioso para alguien que está en la informalidad meterse a la formalidad. Platícanos un poco de estos dos grandes retos que existen. Pues mira, ese es un reto. Una era la cuestión de la informalidad, cómo llegar. Y la otra, el cumplir las facilidades administrativas que tiene que dar la autoridad para que estos contribuyentes cumplan con las obligaciones, ¿no? Y realmente sí son muchas las facilidades. Entonces, si tú tienes un negocio y vendes hasta 2 millones de pesos, es el límite para incorporarse, a los que se pueden incorporar al régimen de incorporación, es las facilidades. O sea, ¿qué facilidades? Imagínate un taxista, ¿cómo le va a mover al internet? O un taquero de la esquina, pues tiene que tener internet para poder hacer sus declaraciones, emitir sus facturas. La contabilidad simplificada puede ser en Excel, o sea, puede ser una contabilidad simplificada, pero el problema de la autoridad es cómo simplificar. O sea,
cómo simplificar el trabajo, el cumplimiento de esas obligaciones a este tipo de contribuyentes enanos o que realmente, oye, pues mientras no vengan y me molesten, pues yo no voy a pagar impuestos, ¿no? Pero ese es un reto de la propia autoridad, ¿no? Hay una ley de coordinación fiscal entre el Estado y que, bueno, yo tengo entendido eso de que el Estado es el que va a empezar a buscar que los contribuyentes chicos sean fiscalizados por el gobierno del Estado y los grandes por el gobierno federal. Por ahí es la situación, ¿no? Entonces, es un reto, ¿no? O sea, es un reto para todas las personas que están en la informalidad, cómo cumplir, cómo darles las facilidades para cumplir con los impuestos, porque de acuerdo con nuestra Constitución, todos estamos obligados a contribuir al gasto público. Ese es el otro mito, que dicen, bueno, el gobierno lo que quiere es hacer una recaudación de nosotros, pero ¿por qué es importante que se dé esta recaudación, contador? ¿Por qué es importante que nosotros como ciudadanos aportemos a nuestro país, ¿verdad? Explíquenos eso. Sí, bueno, mira, es muy importante, definitivamente es clave para aumentar el Producto Interno Bruto del país, es clave para que el gobierno se allegue de recursos y pueda invertirlos a bienes sociales o estructurales de infraestructura. Ya ves que ahora el presupuesto del gobierno federal se canalizó más a la infraestructura. Sí. Muy fuerte, ¿no? De carreteras, puentes, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, oye, pues necesitamos contribuir, simplemente, oye, queremos más vigilancias, queremos más maestros, queremos más escuelas, queremos más camiones de basura. Oye, pues si no aportas tus impuestos al gobierno, pues eso no va a pasar. Entonces, los impuestos que nosotros paguemos o contribuimos al gasto del gobierno es eso, ¿no? Todos los servicios públicos, ¿no? Principalmente. ¿Cómo está? Ahorita nos hablaba de una cifra, que estamos en un 20% de formalidad, entonces un 80% posiblemente no esté contribuyendo en nuestro país. Sí. Esta cifra, contador, antes de irnos a la pausa, ¿siempre ha existido, siempre se ha mantenido así? Siempre se ha mantenido, es decir, sí, ese es el reto que siempre, ya ves que primero estuvo el PRI, y fue un reto y siempre se estuvo diciendo que dice, oh, es que somos los mismos los que pagamos impuestos, son los mismos. Pues, son las mismas empresas, son las mismas compañías, son los mismos contribuyentes. Oye, ¿por qué no que vengan más, que paguen más, que no nomás le estés cargando más tasas de impuestos, más reglamentación, más, o sea, por ejemplo, impuestos a los cigarros, a la coca, a la cerveza, etcétera? ¿Por qué a los mismos? O sea, entonces llega el PAN y tiene el mismo problema, o sea, no saben cómo. El cómo decir, oye, sí tenemos un problema de que necesitamos incorporar más gente al padrón de contribuyentes. El problema es que el gobierno no ha encontrado la forma. Y ahí con el PAN, en ese entonces se implementó mucho el tema de los changarros. Sí. Que al final de cuentas entraron en la informalidad o en la formalidad estos negocios. De los changarros es dentro de la informalidad. Dentro de la informalidad. Sí. Sí, y también como una ley no escrita, como un eslogan que se maneja a nivel mundial, es de que a mayor carga impositiva, más evasión. A mayor carga impositiva, más evasión. Se incrementa la evasión. Entonces, pues, o sea, poner cargas impositivas equitativas acorde, ¿verdad? Para que, por ejemplo, pues el IVA, imagínate que lo bajaran al 10, yo, desde mi punto de vista, yo creo que habría más recaudación que con el 16. O sea, más gente se atrevería a pagar más, que ya no se le hacía tan oneroso, tan costoso. A comparación de otros países, ¿cómo estamos en formalidad e informalidad? Sí, no, somos uno de los países con más informalidad, inclusive que Argentina, Brasil, Chile, de América Latina. Nos diga, siempre nos comparan con los países de la OCDE, entonces sí estamos muy abajo, o sea, creo que somos el número 40 a nivel de recaudación, muy mal. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, contador. Estamos con el contador Carlos Benavides González hablando de estas reformas fiscales y cómo nos impactan positivo o negativamente, ya lo opinará usted, a nosotros como contribuyentes. Un corte, regresamos. No sé qué me voy a poner para esta fiesta que está de moda. Alex, ¿qué te pasa? Nina, estoy muy preocupado porque no sé qué me voy a poner para esta fiesta que está de moda. No te preocupes.
López, los sábados de 9 a 10 de la noche hay un programa donde te van a enseñar respecto a moda, A música, maquillaje chismes del espectáculo. y muchas cosas más. Así que aquí en tu programa de regio.com vas a ver el mejor programa de toda la historia, que se llama ¿Qué hay de moda? Gracias por continuar con nosotros. Contador, el régimen de incorporación, ¿qué es esto? Trate de explicárnoslo para que la gente que nos esté viendo pueda comprenderlo, cómo nos impacta, cómo no nos impacta, en qué consiste este régimen. Ok, mira, el régimen de incorporación, sí, vamos a dar un poquito de antecedentes. Sí. Hasta el año pasado estaba el régimen de repecos, no sé si tú recuerdas ese tema, el régimen de pequeños contribuyentes, Sí. que tenían ciertas facilidades y que tenían que pagar el 1% del impuesto sobre la renta y como un tipo de cuota fija, ¿no? Independientemente de si expedías facturas o no expedías facturas. Sin embargo, las actividades de los pequeños contribuyentes con las empresas, entonces las empresas no podían deducir todas las compras o gastos que hacían con los pequeños contribuyentes porque eran no deducibles para las empresas. Claro. ¿Ves? Entonces ahí se rompe la cadena, ahí se rompe el eslabón. Entonces ya las empresas dicen, oye, no le voy a comprar al pequeño porque el gasto es no deducible, para mí me va a afectar fiscalmente, ¿ves? Entonces lo que está buscando el gobierno es, a través de las herramientas de mayor tecnología, por internet, y ahora todo el mundo está en las escuelas, ya el gobierno está dando computadoras, tabletas, o sea, ya están una educación más actual, ¿no? a la tecnología. Nace este régimen y desaparece ese régimen de pequeños contribuyentes. ¿Ves? Es únicamente las personas físicas con público en general. Las personas físicas que desarrollan actividades con público en general pueden incorporarse al régimen de incorporación fiscal, que vamos a llamar así. Entonces, el objetivo del gobierno es combatir la evasión y la informalidad, ¿ves? Principalmente. Y bueno, estos contribuyentes entran al nuevo régimen. Si tú te fijas los eslogan, de ser formal te conviene, es un eslogan del gobierno que sale en la televisión, en los anuncios, y que ahora, oye, pues vas a tener seguro social para ti, para tus hijos, porque todos los vendedores ambulantes pues, no tienen seguro social ni para sus hijos, ¿no? Entonces con este régimen se les va a dar esa facilidad. Pues, la tasa del impuesto es la misma, el 30% sobre las utilidades, o sea, el 30% de los ingresos menos las deducciones, la tasa es del 30%, y eso es lo que se tendría que pagar de impuesto y declarar a través de internet, llevar la contabilidad de manera electrónica, expedir facturas de manera electrónica. ¿Para qué? Para que las empresas que usen los servicios o productos de estas personas puedan ser deducibles para las empresas. Entonces se beneficia el informal y se benefician las empresas también. Entonces ahí está la cadena, ¿ves? Entonces las empresas pues pagan sus impuestos normalmente. En ese régimen anterior, el de los repecos, entonces las grandes empresas que ocupaban servicios o productos dejaron de comprar a los pequeños contribuyentes. Así es. Y lo que hicieron que fue comprarle a las mismas grandes empresas para poder deducir. ¿Eso fue lo que pasó? Así es, eso fue lo que pasó. O sea, a las empresas que estaban en la formalidad. O sea, si tú vas a vender papelería y eres persona física y no estás registrado en Hacienda, no das facturas, etcétera, etcétera. Oye, yo me voy a ir a un negocio donde sí me dé facturas, claro, para poder utilizar y hacerle deducible de mis impuestos. ¿Ves? Esa es la razón por la cual desaparece este régimen, ¿no? Y el otro, o sea, de una manera, le ha metido mucho dinero, o sea, dio un presupuesto como de 2,000 millones de pesos, algo así de publicidad y promoción, para incorporar a más personas económicamente activas al régimen de incorporación, a que paguen impuestos y que ya no se les esté cargando todos al mismo, ¿no? Ahora con este nuevo régimen entonces se intenta tener en la formalidad a todas las personas que pueden ofrecer algún producto o servicio, con la intención de que se pueda, ahora sí, cerrar ese eslabón de la cadena, que se pueda también emitir facturas. Así es, sí. Y tampoco se le carga mucho la mano a los pequeños contribuyentes. Así es. No. Pero además de eso, lo más importante es de que, por ejemplo, el gobierno federal ahorita trae un programa también muy importante en apoyo a las pymes.
Entonces, todas estas personas, si se incorporan al régimen de incorporación, valga la redundancia, van a tener acceso a esos programas de fomento del gobierno federal y estatal, que son las pymes, a través de la Secretaría de Economía. ¿Ves? O sea, sí tiene sus ventajas tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista fiscal, el incorporarse, ¿no? O sea, sí está dando facilidad. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un colegio, pero estás en la informalidad, oye, pues no tienes derechos a los fondos del gobierno, no tienes derecho al seguro social, no tienes derecho a esto. Incorpórate al régimen formal y ya ves cómo te van a empezar a apoyar con fondos del gobierno federal. Ese es un punto muy importante, ¿no? Yo soy informal, yo me dedico en negocio, quiero ya estar dentro de este régimen de incorporación que se acaba de anunciar. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Porque a veces estamos desorientados, no sabemos a dónde recurrir. ¿Cuáles son los pasos, el ABC que debemos de hacer nosotros? Bueno, mira, principalmente en la página del SAT, ahí vienen todos los instructivos, le pones ahí, te metes al sat.gov.mx, le pones régimen de incorporación y ahí te van a estar dando, en esa página te pueden dando las guías de lo que tú tienes que ir haciendo. Principalmente, bueno, pues registrarte, tener tu registro federal de contribuyentes en cualquiera de las oficinas de la Secretaría de Hacienda, de las 3 que existen aquí en Monterrey. Bien, y ahí las dudas, todos los cuestionamientos ahí también vienen en la página del SAT. Y dicen, oye, las dudas que yo tengo, pues es esto, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú tienes un negocio y quieres incorporarte al régimen, tienes que darte de alta en el SAT, que te den tu registro federal de contribuyentes, que te den tu cédula. Ya con ese documento ya puedes ir con un proveedor para que te vendan folios para emitir facturas. ¿Ves? Y ya puedes de manera electrónica emitir tus facturas para las personas que necesitan de tus servicios, ¿no? Principalmente. La obligación, la otra es llevar tu contabilidad. Claro. Es una contabilidad de los ingresos y de los gastos. Y cuidar, ¿verdad? Igualmente, por ejemplo, tus gastos, todo lo que sea arriba de 2,000 pesos tiene que ser con cheque nominativo con tarjeta de crédito. Cuando hacemos un gasto, un pago arriba de 2,000 pesos, tiene que ser con cheque o tarjeta de crédito. Cheque nominativo a favor de quien se le está pagando. No puede ser en efectivo. No puede ser en efectivo. Más para abajo de 2,000, pues sí puede ser en efectivo. ¿Con qué intención se da esta disposición? Control. ¿Ves? O sea, es puro control para controlar. La misma Secretaría de Hacienda, acuérdate, al momento de emitir una factura se va una copia a la autoridad. Al momento de hacer un cheque, pues ya queda registrado en el banco, uno está de cuenta quién le pagaste, quién recibe el dinero, etcétera, ¿no? Entonces son medidas de control, de fiscalización para parte del gobierno, que en un momento dado una auditoría, pues son herramientas que utiliza la autoridad para hacerte un trabajo de auditoría, que estés declarando correctamente. Yo ya tengo mi negocio, ya hago los trámites a través del SAT, tengo mi RFC, ya tengo mi cédula, etcétera, etcétera. Un punto importante que toco ahorita es el de la contabilidad. Yo no soy experto en contabilidad en mi empresa. ¿Por qué es importante la contabilidad? Porque es importante estar mes con mes, estar checando, actualizándonos, teniendo a alguien a la mano también experto que nos apoye en eso. Claro, bueno, generalmente pues, se recomienda un especialista, que son los contadores públicos, para que asesoren a las personas que en un momento quieran o necesiten apoyo de un profesional para llevar a cabo esa actividad. Pero la contabilidad es muy importante para todo el mundo. Sí, simplemente en tu casa, en mi casa, en los negocios, en las personas físicas, en las empresas, dos aspectos. Primero, es una medida de control administrativo. ¿Cuánto estoy ganando? ¿Cuánto estoy gastando? ¿Cuánto estoy perdiendo? ¿Cuánto estoy vendiendo? ¿Cuánto estoy comprando? ¿Cuánto me cuesta comprar? ¿Cuánto me cuesta vender? O sea, toda esa información sale de la contabilidad. ¿Ves? Para la toma de decisiones. Oye, ¿sabes qué? Este mes no me fue bien, no podemos gastar. Este me fue bien, muy bien, hoy me puedo ir de viaje, de vacaciones con mi familia. Es una parte de la contabilidad. En las empresas, bueno, pues ya son mega números, ¿no? Son mega sistemas contables muy complejos, muy complicados, cuando son cientos o miles de operaciones que en un mes se llevan las empresas, ¿no? Principalmente es la toma de decisiones
Y Hacienda, la Secretaría de Hacienda de la autoridad, precisamente toma ese documento para determinar la base de los impuestos de los contribuyentes. O sea, sí es importante llevar la contabilidad, primero porque te obliga la propia autoridad a llevar contabilidad, y segundo, para la toma de decisiones, para tomar decisiones de todo esto, ¿no? Entonces es importante y aparte estás obligado. Usted como experto, ¿cuáles son las principales versiones que ha escuchado, sobre todo los pequeños contribuyentes, a no querer entrarle a esto, a no querer entrarle a la formalidad, a tener un control, porque no como el que usted nos está diciendo? ¿Qué es lo que dicen? Lo que dicen es el miedo. O sea, tengo miedo de que venga Hacienda y me revise. Tengo miedo que llegue Hacienda y me haga una auditoría y me cobre impuestos. ¿Ves? Entonces, mi lema es, oye, negocio que no da para pagar impuestos no es negocio. Claro. ¿Ves? Entonces, si vamos a tener un negocio, pues tiene que dar incluso para pagar los impuestos que corresponden, de acuerdo a como nos obliga la ley. Entonces, el principal, yo lo considero que es un mito, porque no debemos de tener miedo. Imagínate si Cementos o la BIM o Vitro o eso, tuvieran ese sentimiento de miedo, pues no hubieran crecido como crecieron. Entonces, yo creo que para poder crecer y brincar a grandes ligas debemos estar en la formalidad. Esa es mi recomendación, ¿ves? O sea, oye, ¿sabes qué? Hay que estar en la formalidad para poder crecer. Si una empresa necesita tus servicios y no estás formal y no estás establecido, no te va a contratar. ¿O tú contratarías a un médico que está ahí en la esquina en un puesto? No. O sea, y si tú vas a una clínica, a un consultorio, pues te da más confianza. Claro. Esa es la formalidad. ¿Ves? Entonces, digo, muchos conocidos de amigos me dicen, no, es que si me registro en Hacienda, pues tengo que pagarle al contador y tengo que pagar impuestos y luego Hacienda me va a caer, y que sí, esos son los sentimientos de la persona, pero yo lo considero que es hasta cierto punto ignorancia, que no sabe cuál es. Exacto. La realidad de las cosas es que no es así, ¿no? O sea, simplemente tú vas a pagar parte de tus ganancias, como todos, o sea, los trabajadores que están, ¿cómo se llama?, en la nómina, pues esos están obligados, o sea, de manera automática, o sea, no se pueden hacer para un lado, o sea, te pagan el sueldo, pero te quitan impuestos, ¿no? Y la empresa paga los impuestos, ¿no? Están cautivos, esa es la palabra que quería encontrar. ¿Ves? Entonces, los trabajadores están cautivos, ¿y qué? Oye, pues parte de su sueldo pues va para impuestos. Oye, parte de tus ganancias debe ir para pago de los impuestos. De tus ganancias, cuando hay ganancias, cuando no hay ganancias no pagas impuestos. Eso es algo que las personas deben saber. A ver, esto es importante, ya antes de irnos al corte. Cuando no hay ganancia, entonces no se paga, porque ese es el temor de muchos también, que a veces escuchamos, oye, pues es que mi negocio no me da ni siquiera para mí. Exacto. Pues lo poquito lo voy a tener que entregar. Platícanos de eso. Exacto, mira, es un tema básico y sencillo, ¿no? Pero la base de los impuestos en materia de impuesto a la renta es la utilidad. Entonces, ¿cómo determina la utilidad? Para eso necesitamos llevar la contabilidad, para saber cuál es la utilidad. Pues entonces, si tenemos ingresos de 1 millón o 2 millones en el año y tenemos de compras y gastos 2.100.000, pues hay una pérdida de 100. Entonces la base del impuesto es 0 y ahí no se pagan impuestos. ¿Ves? O sea, ese es muy, muy, muy importante. Pero si vendo 2 millones, me gasto 1 millón en gastos y compras, me queda 1 millón de utilidad. Entonces pago 300,000 pesos, el 30% de impuesto a la renta al mismo. Es el 30% anual. Anual. Lo que debe de pagar una persona, un contribuyente. Perfecto. Así es. Muy bien, bueno, ahí está. Vamos a una breve pausa. Estamos con el contador Carlos Benavides González, aquí en el mundo de los profesionales. Una pausa y regresamos. Cuestión de enfoque, martes a las 4 y jueves a las 5 de la tarde.
Estamos aquí en el mundo de los profesionales con Carlos Benavides González, contador público de amplia trayectoria, sobre todo en materia fiscal, y estamos hablando precisamente de estos nuevos regímenes en los que estamos en nuestro país para aportar, ¿verdad?, Sí. al gobierno federal. ¿Qué es la fiscalización? Que es un tema también que nos va a platicar hoy. Sí, muy bien. Mira, el tema de la fiscalización es un tema también muy importante y muy actual. Si bien es cierto, se ha sabido, y por estadísticas del mismo gobierno, hay demasiados contribuyentes que están registrados en Hacienda, pero que siempre están buscando la manera de cómo no pagar. ¿Ves? Entonces, la autoridad tiene una herramienta muy importante, es que para revisar de que el contribuyente está cumpliendo con sus obligaciones fiscales a través de la fiscalización. Este tema a mí me gusta mucho porque ha ido evolucionando de una forma muy interesante, muy importante. Perdón, en el año de 1991 se hace obligatorio el dictamen fiscal. Entonces ahora muchas empresas que estaban dictaminando sus estados financieros para efectos financieros nada más, Hacienda dice, oye, pues ya que está revisando, haciendo una auditoría a los estados financieros de las empresas, pues ahora también revisa los impuestos de las empresas. Entonces se incorpora el dictamen fiscal. Entonces la autoridad tiene tres herramientas muy importantes de cómo fiscalizar o cómo revisar a los contribuyentes de que estén cumpliendo correctamente con sus obligaciones fiscales. Una de ellas es el dictamen fiscal, ¿verdad?, a través del contador público registrado. Otra vez a través de las auditorías directas o visitas domiciliares. Y otra es a través de las revisiones de gabinete, cuando la autoridad a través de un oficio te manda a solicitar toda tu contabilidad. Y esa es otra forma de fiscalizar. Pero se ha ido modernizando la autoridad. Si tú te fijas, antes, como yo te decía en un inicio, las declaraciones se hacían en papel, tú ibas a Hacienda, pagabas y te sellaban la declaración. El comprobante fiscal era en papel también, hacías la factura en papel y luego se la das al cliente y tú guardas una copia. Pero ahora, a partir ha ido cambiando de 2012, fíjate que ahora, a partir del 2012, la autoridad se modernizó en el aspecto tecnológico de toda la cuestión de informática. ¿Ves? Entonces ahora las declaraciones son por internet, a través del portal de banco. Las facturas son electrónicas, toda la facturación, con toda la reglamentación y que debe contener para que sean deducibles. ¿Ves? Y si tú te fijas, y ahora se está pretendiendo que la contabilidad de todos los contribuyentes se mande también a la autoridad, o sea, se llama contabilidad en línea. Así como tú mandas la factura, también vas a mandar la contabilidad a partir del 1 de enero de 2015. Ya, ¿ves? Entonces, este tema de la fiscalización, ahorita la autoridad trae un programa muy interesante, muy fuerte en fiscalización y está mandando auditorías a las empresas a ver que cumplan con sus obligaciones fiscales. Pero esta forma de fiscalizar es muy moderna, porque si tú te fijas al momento de emitir una factura y mandarla, ahí ya te están fiscalizando. Claro, exactamente. Ok, al momento de tú hacer una declaración, oye, pues sí ya cumplió con tus declaraciones. Entonces la autoridad utiliza una herramienta también que se llama las compulsas. Déjame te explico qué es una compulsa. Una compulsa es de que tú estás obligado como contribuyente a informar a través de declaraciones periódicas de todas las compras y ventas que hiciste a tus proveedores. ¿Ves? Entonces ahí pones ahí número de factura, bla, bla, bla. Pero yo también, si tú me compras a mí, yo tengo la obligación de informar al fin que tú me compraste a mí. Entonces, con toda esa información que tiene la autoridad, toda esa información la cruza, a ver que si lo que tú estás declarando, lo mismo lo declaré yo, de lo que tú me compraste o vendiste. Entonces, oye, tú me compraste 1000 y yo declaro que me compraste 100 o más, entonces ahí se está falseando la información y va a decir Hacienda, a ver, ven para acá. Si está diciendo que te compró 100, ¿por qué dices tú que te compró menos? Esto antes se manejaba mucho, sí. Podía la gente manejar los números como quisiese. Así es, pero ahora ya está cerrando el círculo la autoridad a través de los medios electrónicos.
¿Ves? Entonces, por eso la factura electrónica, oye, si yo vendí 100 millones, pues yo le tengo que informar a quién se lo vendí. Si la otra persona me dice, no, es que nomás me vendió 100 y yo digo, no, yo le vendí 1000, hay una discrepancia. ¿Ves? Entonces ahí es donde la autoridad pone el foco rojo y manda una orden de visita. Desde su punto de vista, ¿qué tanto vino a agilizar el uso de la informática en el tema de fiscalización? Sí, pues eso, o sea, por ejemplo, va para allá, va evolucionando, ¿no? Pero está el tema también del buzón fiscal. Ahora, antes iba el notificador, te notificaba, te decía, oye, ¿sabes qué? Mañana vas a recibir una orden de visita, sí, una visita domiciliaria. Pues ahora por internet te van a llegar esos avisos, pues a través del buzón fiscal. Entonces, tú al momento de irte a registrar en Hacienda, tienes que dar de alta un email, un correo electrónico. Entonces, en ese correo electrónico te van a llegar todas las notificaciones y requerimientos, multas de parte de la autoridad. ¿Ves? Entonces, para la autoridad, simplemente con apretar un botón te va a mandar requerir, ¿no? Hay demasiada información que tiene la autoridad, ¿verdad? Para jugar con ella y llegar más fácil a las personas que están evadiendo o no están pagando los impuestos. También los estados de cuenta bancarios forman un punto importante en la fiscalización, ¿no? La ley antilavado, o sea, todo eso es parte de la fiscalización, ¿no? Entonces, estas herramientas de la autoridad para fiscalizar y comprobar que están cumpliendo correctamente con las obligaciones fiscales, yo te dije lo del dictamen, visitas domiciliarias, ¿no? Sin embargo, es importante comentarte que no lo que determine la autoridad, o no lo que la autoridad es ley o es definitivo, sino dentro de la Carta de los Derechos de los Contribuyentes tienen el acceso a defenderse en contra de los actos de la autoridad, ¿verdad? Con medios de defensa. ¿Ves? Entonces existen medios de defensa legales en contra de actos de la autoridad, como por ejemplo visitas domiciliarias. Si en la visita domiciliaria Hacienda determina unas diferencias de impuestos de que debiste haber pagado más, oye, espérame, sí, pero si hay discrepancia o el contribuyente no está de acuerdo con lo que la autoridad está determinando, ahí se puede defender. Esa es lo que yo creo llegar, ¿ves? Entonces hay mucha desinformación, ¿ves? De que, oye, pues sí, me están haciendo una visita domiciliaria, ok, aquí está la contabilidad, aquí están mis registros contables, aquí está mi información financiera, aquí está todo, revísalo. Pero si yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás determinando, me puedo defender. ¿Ves? Entonces, los contribuyentes deben de saber que no es la última palabra lo que diga la autoridad. Eso es importante. Sí. ¿Qué es este documento, qué es esta Carta de los Derechos de los Contribuyentes? ¿Pudiese platicarnos? Sí, bueno, fíjate, es un tema de que te está diciendo de que los contribuyentes tienen derecho a defenderse contra actos de la autoridad, tienen derecho a no ser molestados por parte de la autoridad, tienen derecho a solicitar devoluciones, tienen derecho a solicitar reducciones de cargas impositivas, tienen derecho, es un librito que emite la propia autoridad, ¿verdad? Se les entrega, supongo, a los contribuyentes. Se les entrega a los contribuyentes, ¿ves? Y se acaba de formar una procuraduría relativamente nueva que se llama Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Okay, la PRODECON, que es lo que se llama. Entonces, ahí, principalmente ahorita el tema que se está ventilando, que está muy fuerte, es el tema de las devoluciones. Hay demasiada queja por parte de los contribuyentes de que no se les está devolviendo los saldos a favor, que generalmente son de IVA. Sí. Empresas, por ejemplo, que exportan, las empresas que exportan, las ventas son tasa cero. Y si todo lo que compran lleva IVA, entonces se les genera un saldo a favor de IVA. Sí. Entonces, ese saldo a favor de IVA lo solicitan y la autoridad tiene la obligación de regresárselo, porque está en su derecho al contribuyente a que le devuelvan esos impuestos. ¿Ves? Eso está muy interesante. O por ejemplo, empresas que se dedican a los alimentos, la leche, la maseca, etcétera, que están grabados a la tasa del cero. ¿Por qué cero y no exento? Es una diferencia importante. El hecho de que sea cero es que tienes derecho a acreditar el IVA y determinar un saldo a favor de IVA y poder que te regresen ese IVA, ¿no? A diferencia
de que cuando las empresas se dedican a fabricar casas habitación. Pues entonces, las casas habitación están exentas de IVA. O sea, no pagan IVA. Sin embargo, la constructora para construir el cemento, la varilla, etcétera, la arena, etcétera, y el IVA que genere no lo pueden acreditar. O sea, es parte del costo de la fabricación de la casa. A diferencia de la ocasión tasa cero. Es la diferencia entre un IVA exento y un IVA tasa cero. ¿Ves? Pero ya nos salimos un poquito del tema de la fiscalización. Entonces, aquí el punto, ahorita si quieres, me hacen las preguntas que tú quieras, es de que hay recursos y uno de los recursos importantes es el recurso de revocación o el juicio de nulidad. O sea, por ejemplo, si en una visita domiciliaria, no auditoría de gabinete, Hacienda o la autoridad te determina una diferencia de impuestos a cargo, ¿verdad? Tú tienes derecho a apelar, ¿verdad? Es decir, oye, si sabes que no estoy de acuerdo a través de un recurso de revocación que formula el propio contribuyente, vas a decir, oye, sabes que no estoy de acuerdo con esta diferencia por esto. Bueno, la ventaja del recurso de revocación es que no tienes que garantizar el interés fiscal, no tienes que poner una garantía mientras dure el pleito, mientras dure el estudio y la resolución de la parte de la autoridad. Esa es la ventaja. Y si bien aún así, después del recurso de revocación, la autoridad le sigue dando la razón a la autoridad, los contribuyentes tienen otro medio que es el juicio de nulidad, que se hace en los tribunales, ¿verdad? Y ya para llevar ese juicio de nulidad, pues ya necesitas otro tipo de especialistas como el abogado fiscalista. ¿Esto se da en la PRODECON, en esta dependencia? No. La PRODECON es más que nada queja, es irte a quejar. Y si sabes que no me están devolviendo mis impuestos, yo ya solicité una devolución de impuestos, tanto las personas físicas también. Las personas físicas que están cautivas en el régimen de sueldos y salarios y tienen gastos médicos, funerales o dentales, etcétera, las colegiaturas, y si los gastos son mayores a los ingresos o el impuesto que se les está reteniendo es mayor, tienen derecho y la autoridad tiene la obligación de devolverles el impuesto. Y si no se los devuelven, entonces van y ponen una queja en la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. ¿Ves? Y la Procuraduría estudia el caso, analiza el caso y le ordena a Hacienda, le dice, oye, ¿sabes qué? Devuélvele, porque tiene derecho. Entonces, la fiscalización no es más que un control, un control que se tiene para que nosotros prácticamente estemos en regla. Nada más. Es eso. Así es. Pero aquí lo importante es que el contribuyente sepa que hay defensa. Exacto. ¿Sí me explico? No que es la última, oye, es que me revisaron, me determinaron unos impuestos a cargo y ahora los tengo que pagar. No, espérame. O sea, estúdialos y si no estás de acuerdo con lo que está determinada la autoridad, hay medios de defensa. Ese es el mensaje que yo quería dar, que hay mucha desinformación. Perfecto, muy bien. Ahí está. Vamos a hacer ya la última pausa, pero estamos con el contador público Carlos Benavides González. Al final nos dará unas sugerencias de toda esta temática que platicamos el día de hoy. Pausa y regreso. ¿Sabías que los perros son capaces de percibir colores? ¿Y que existen más de 450 razas de perros? Esto y mucho más en Perros al Aire todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por regiovivo.com. Aprenderemos de entrenamiento y comportamiento canino, deportes y actividades que puedes realizar tú con tu perro, estándares raciales, salud canina, moda, novedades y datos curiosos. Los esperamos en Perros al Aire. Muy bien, ya estamos en nuestro último bloque del mundo de los profesionales con el contador Carlos Benavides González, hablando de la fiscalización en nuestro país. Pues algunas sugerencias que nos pueda brindar, contador, ya para finalizar, y para quienes a lo mejor todavía estamos desinformados acerca de estas nuevas disposiciones que se tienen en el país. Sí, bueno, si bien es cierto, es incómodo pagar impuestos, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Sin embargo, para poder desarrollarnos profesionalmente, para poder desarrollar nuestro negocio a otros niveles, a otras ligas, es importante estar en la formalidad. O sea, yo en este caso sí le doy la razón a la autoridad de que hoy hay que incorporarnos al régimen de esta incorporación y estar legalmente establecidos para poder tener acceso a beneficios, a fondos, a apoyos para las pymes que emite el gobierno federal, ¿no? Entonces,
incluso para mayor imagen ante los posibles clientes, para poder tener un mayor acceso a empresas más importantes. Pues hay que estar en la formalidad, tener un negocio establecido, dar factura, registrarse en Hacienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces mi recomendación sería esa, ¿no? Hay muchos medios que ayudan, que facilitan. Se puede acudir a través de la página del SAT a informarse, o pueden ir también a cualquiera de las oficinas de la Secretaría de Hacienda, que son 3 aquí en Monterrey. Y digo, toda la cuestión electrónica, toda la cuestión tecnológica, o sea, ayuda y facilita mucho para el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? En caso de que necesiten ayuda, bueno, pues sí, a lo mejor, y tienen la facilidad de pagar un contador, pues también se recomienda eso, ¿no? Para que ustedes se dediquen exclusivamente a lo que saben hacer, a operar, a trabajar, y que el contador se dedique a administrar y al pago de los impuestos correctamente. En Nuevo León, ¿cómo estamos en este aspecto de formalidad e informalidad? Bueno, ya nos mencionó que a nivel nacional es un 80 contra un 20, pero Nuevo León mantiene el mismo esquema. Pues, mira, tú sabes que Nuevo León está caracterizado por ser una zona industrial, ¿verdad? Principalmente. Lo que son las empresas grandes, medianas y eso, bueno, pues están establecidos y son empresas formales. Todas las personas físicas trabajadoras pues están cautivos. Claro. Esos digo, pagan impuestos porque al momento de pagarles el sueldo, ahí les retienen sus impuestos, ¿no? Sin embargo, pues imagínate, yo me pongo a pensar, todos los de la calzada, todos los de Ruiz Cortines, todos los de mercados de abastos, todos los mercados rodantes, todos los de Venustiano. O sea, yo digo que sí hay demasiadas personas que están en la informalidad, demasiadas, vendedores ambulantes, restaurantes, no sé, o sea, y a través yo lo que he sabido es que a través de las cámaras han estado tratando de incorporar a este nuevo régimen, a invitarlos a que se incorporen para que tengan más facilidad o tengan más acceso a créditos, acceso a un bienestar mayor para todos. Entonces, pudiésemos resumirlo, contador, usted me dice si me equivoco, primero acercarnos al SAT para poder registrarnos de una manera formal, tener siempre un contador que nos puede estar asesorando en llevar nuestra contabilidad, acercarnos también al gobierno para que nos brinden los apoyos que también tenemos derechos que existen a través de la Secretaría de Economía, y ponernos a trabajar, ponernos al corriente. Exactamente. Y que también tenemos la posibilidad de réplica, ¿verdad? Sí, que es lo que comentaba ahorita. Sí, así es correcto. Yo creo que está bien resumido. Bueno, lo podemos resumir ahí. Bueno, ¿algo más que desea agregar, contador? No, bueno, pues agradecerle la entrevista. Digo, es un tema que me emociona, ¿verdad? Que me gusta mucho, y aquí estamos para lo que les podamos servir. ¿Algún correo electrónico donde la gente pueda hacerle alguna pregunta? Sí, encantado. Mira, mi correo electrónico es sevenavides@ewmx.com.mx. Bueno. Y el teléfono en la oficina es 1099-0084. Bueno, ahí está para quien tenga alguna duda o busque alguna asesoría referente a esta temática o muchas otras que maneja el contador, lo puede hacer a través de estos datos. Contador, muchísimas gracias. El contador Carlos Benavides González, el día de hoy en el mundo de los profesionales, hablándonos de la fiscalización. Ya nos vamos, pero nos vemos el próximo domingo con más a través de Regio Vivo.